Buenos días a todos. Hola. ¿Y un buenos días nadie o qué? Ah, joder. A ver. Bueno, buenos días a todos. Imagino que conocéis al invitado de hoy. Primero quería daros la bienvenida al segundo día de las jornadas, de las segundas jornadas de Contra el Terror. Muchas gracias por estar aquí y también por vernos desde el aula 6. Me gustaría presentar a Jon Sistiaga, sé que lo conocéis, pero bueno, Jon Sistiaga es licenciado en Periodismo y doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad Pública Vasca. Es ganador en 2 ocasiones, en 2012 y 2016, del premio Ondas y también del prestigioso premio Ortega y Gasset de Periodismo. Además, Jon es conocido por su labor como reportero corresponsal de guerra en zonas de conflicto, tales como los Balcanes, Afganistán, Ruanda, Irak, Kosovo o Irlanda del Norte. Además, durante los años más turbulentos del terrorismo en el País Vasco, no solo se limitó a la cobertura de sucesos, sino que se adentró en un análisis de las motivaciones subyacentes por esta justificación de la violencia. Durante 2 décadas ha realizado entrevistas a figuras tan diversas como talibanes, guerrilleros de las FARC, miembros de ETA, narcotraficantes mexicanos, integrantes del IRA, responsables del genocidio en Ruanda y militares de Al-Qaeda, sin omitir sus valiosos encuentros con las numerosas víctimas de estos conflictos. Su labor periodística y documental ha sido difundida en reconocidas plataformas y medios de comunicación y además en 2005 publicó Ninguna guerra se parece a otra, que es una crónica detallada de su experiencia en el conflicto de la guerra de Irak. Por si esto fuera poco, recientemente ha publicado, más en el ámbito literario, su novela Purgatorio. Bienvenido, Jon, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Creo que la primera pregunta, estando en una facultad de comunicación, es ¿por qué eres periodista? Hostia. Bueno, como buen periodista que creo que soy, vamos a ser rigurosos. No me doctoré en Relaciones Internacionales. Eso creo que lo pone en la Wikipedia. Hice la tesina, pero a los 2 años me piré. O sea que técnicamente no soy Vale. doctor en Relaciones Internacionales. Y me piré porque a los 2 años de estar haciendo aquel doctorado, pues el profesor, que se llamaba Kepa Sodupe, me estaba haciendo un diagrama de posibilidades de que Estados Unidos entrara en guerra con Irak en el año 90. Y dije, ¿qué coño hago yo aquí en esta clase? Si yo lo que quiero es estar allí. Y entonces decidí abandonar el doctorado. ¿Por qué me hice periodista? Pues supongo que por lo que nos hacemos todos, ¿no? Periodistas, porque somos curiosos, porque no nos conformamos con lo primero que nos dicen nuestros padres de cómo es una cosa, porque somos cabezones, porque nos gusta hacernos preguntas y hacer preguntas. ¿Por qué no decirlo? Porque nos gusta tocar los cojones, básicamente, que de eso se trata esto. Y, y me hice periodista porque ya sabiendo que quería hacer esto, estaba con 16 años todavía haciendo tercero de BUPS, que ya no sabéis lo que es, pero tenía 16 años y yo trabajaba echando una mano a mis padres en un restaurante que estaba en un polígono industrial, en la zona de Lezo, donde habían puesto enfrente un periódico. Un periódico nuevo en Guipúzcoa que se llamaba La Voz de Guipúzcoa. Un periódico que duró 2 o 3 años. Un periódico que trataba de ser una experiencia de periodismo más o menos de centro-izquierda entre lo que era el Gara y lo que era el Diario Vasco. Florencio probablemente se acordará, ¿no?, de aquello. Bueno, pues la redacción estaba enfrente de ese restaurante y todos los redactores entraban allí a comer. Y entonces yo iba a echar una mano, después de los viernes sobre todo, que no iba a clase, a mis padres. Y uno de los días estaba sacando pues, una cazuela de alubias, recuerdo que era el menú del día, con mis 16 añitos, y entonces entró alguien corriendo en el comedor y dijo, han matado a Casas. Entonces, Casas era un senador del Partido Socialista que acababa de ser asesinado por los comandos anticapitalistas, ¿no?, una especie de escisión rara de ETA, y vi cómo se levantó todo el mundo corriendo como un resorte, sin decir nada, y salió corriendo hacia la redacción, que estaba justo enfrente. Y yo me quedé con mi cazuela de alubias, ¿no?, en la mano y le seguí.
y entré en esa redacción y vi cómo se organizaban, ¿no? Como tú, Diputación, delegación de gobierno, tú tienes fuentes en la izquierda Berchale, tú llama a Francia, tú vete a Andaya ahora mismo, ¿quién cojones ha sido? Tú vete al hospital, tú vete al PSOE, tú vete a no sé qué. Y dije, hostias, yo quiero ser parte de esto. No sé si te he respondido. Perfectamente. Muy inspirador, además. Durante las jornadas de ayer y además hoy, precisamente, que esto se llama Contar el Mal, salieron algunas preguntas muy interesantes y algunas declaraciones muy interesantes también. Entonces, la siguiente pregunta que yo te quiero hacer es, ¿por qué es necesario para ti entrevistar a los verdugos? Porque si no te pierdes la mitad de la historia, ¿no? Te pierdes el porqué. ¿Y cómo llega uno a conseguir esa entrevista? Ese tipo de Bueno, entrevista. de diferentes maneras. Es decir, partiendo de la idea de que cuando alguien mata a alguien, quiere decir que alguien ha muerto y alguien asesina a alguien, la persona asesinada, digamos las víctimas, y que no se me malentienda, pero es la parte fácil de empatizar, ¿no? Porque, hostia, enseguida coges el dolor de alguien que ha perdido a alguien, que le han asesinado a un padre, que le han matado a una familia o que le han hecho desaparecer a alguien. Joder, lo jodido es tratar de explicar por qué ha pasado eso e ir a la persona que lo ha cometido. Claro, ahí la palabra empatizar no lo puedes utilizar, aunque puedas llegar a empatizar con un asesino. A empatizar en el sentido de mirarle y decir, háblame. Pero la pregunta es no solo por qué quieres llegar tú al malo, al asesino, sino por qué el malo quiere hablar contigo. O sea, claro que yo también hubiera entrevistado a Josu Ternera. Pues claro. Igual que he entrevistado al líder espiritual de Hamás cuando mandaba hombres bomba a las calles de Jerusalén, o al jefe de la célula del IRA en Belfast, que estaba a las órdenes de Jerry Adams a las órdenes de él, o a dos de los comandantes del directorio de las FARC. Hay que llegar a ellos para pedirles explicaciones de por qué han decidido matar. Pero la pregunta es ¿por qué ellos te dan la entrevista a ti? ¿Por qué? ¿No? Y cómo llegas, y cuando llegas a ellos, ¿cómo te enfrentas a esa entrevista? Eso es, ¿cómo te la preparas? Bien, además de preparártela bien, ¿no? Además de preparártela bien, saber con quién vas a hablar, saber si tiene puntos débiles, tratar de saber todo lo que te va a contar para tú poder confrontarle o no. Es decir, esto es un manual de laboratorio, chicos. Luego otra cosa es que te lleven a un sitio con los ojos tapados, te dan 4 vueltas en coche, te han dado 3 collejas y te están apuntando con un Kalashnikov. Entonces todo este protocolo de le voy a hacer las preguntas necesarias, pues no, igual no las puedes hacer, ¿no? Porque lo que te interesa a ti es, sobre todo, lo que digo, es salir vivo. Salir vivo, llevarte la cinta, llevarte la grabación, llevarte la foto, llevarte la imagen, ¿no? Y no hay mayor gusto como profesional periodístico que salir de un lugar de estos vivo y decir, ya te tengo, hijo de puta. ¿No? Y ahora el mundo se va a enterar lo cabrón que eres. Pero cuando te enfrentas a esa mirada ahí delante, tienes que tener en cuenta varias cosas. Joder, ¿por qué me ha elegido a mí? ¿Por qué estoy yo aquí y no otro? ¿Por qué este medio que yo represento o esta persona que yo represento y no otra televisión o otro periódico? ¿Qué quiere? ¿Le caigo bien? ¿Le parezco un periodista riguroso, serio, sensato? ¿Me cree manipulable? ¿Me cree afín a su causa y por tanto soy de los suyos? O sea, ¿qué es lo que el tío está viendo en mí para dejarme hacer la entrevista? Y si lo tienes más o menos claro o lo identificas, claro, tú tienes que jugar con todas esas variables. Puede que sea una de esas o puede que sea varias, ¿no? Tienes que jugar con ver si el tipo lo que quiere es transmitir un mensaje. Si te está utilizando para mandar una soflama. Si a lo mejor la persona está en una fase de redención y quiere pedir perdón a su manera. Si lo que quiere es expiar sus pecados.
Si lo que quiere es justificar lo que ha hecho desde el lado ético o moral, o simplemente es alguien con un ego tan desmedido que por encima de las valoraciones morales que haga de lo que ha hecho o ha ordenado hacer, lo que quiere es salir en la tele, que los hay también, ¿no? ¿Estas entrevistas son pactadas? ¿Tú les proporcionas a ellos? No, no. Bueno, no lo he hecho nunca, porque al final, que tampoco las desdeño, que las entrevistas sean con una especie de cuestionario previo, porque aún así, cuando tienes a alguien delante, siempre puedes tener ese pequeño resquicio de, hostia, ya estoy aquí delante. O sea, no sé, venga, me bebo 3 tés con él ya, que no puedo más de que me estoy meando encima, pero estoy aguantándole a ese tío porque al final estoy cayendo bien y le puedo sacar 3 preguntas más que no estaban previstas y son las que me dan una idea, ¿no? Quizás, no sé si la siguiente pregunta es, ¿cuál es la entrevista más difícil que has tenido en ese sentido? Pues probablemente alguien que era el terror personificado, mejor dicho, la maldad personificada, ¿no? Alguien que asesinaba sin ninguna motivación política, racial, religiosa detrás. Alguien que no podía ir a algún argumento ético o moral, ¿no? Sino que asesinaba por placer. Y esta es probablemente la entrevista más difícil de mi vida, enfrentarte con alguien. ¿Alguien ha visto la entrevista a José Alfredo Garavito, el mayor asesino en serie de la historia? Bien, hay un montón. He hecho los deberes. Bueno, pues esta es una entrevista a un tipo que todavía está vivo, que me ha vuelto a llamar y que el tipo está condenado por asesinar a 220 niños. 220 niños que él identificó, es decir, él dijo dónde estaban las tumbas, dónde los había echado, medio enterrado y tal, ¿no? Y esta entrevista, pues yo me la preparé muy bien y, joder, pues salí de allí con no sé cuántas canas más, no sé cuántas arrugas y patas de gallo más, porque me di cuenta que estaba ante el mal en su estado más puro. O sea, la decantación de la maldad pura. ¿Os acordáis de cuando en Harry Potter venían los dementores y chupaban? Pues Garavito era un tipo así. O sea, yo planteé una entrevista muy cercana a él, en una mesita, en una cárcel de máxima seguridad, le hice salir al de seguridad. Claro, le dije a mi equipo, oye, cuidado porque este es un asesino en serie, ¿sabes? Como en las películas, igual, daros atentos que el tío saca un imperdible de aquí, vas así. Pero la entrevista a esta distancia con una mesita muy pequeña y notaba como el tipo me estaba chupando la vitalidad, macho. O sea, el tipo nos dio la entrevista, quedó bastante claro que era el mayor miserable que me he encontrado en la vida, ¿no? Y fue tan brutal el choque de conseguir confrontarle, de mirarle a los ojos. El tío me tocaba, cada vez que me tocaba era como un latigazo. Me estaba chupando la vida, macho. O sea, me ha entrevistado malos en mi vida, pero con un tío así, y me la preparé muy bien. Sabía que el tío estaba en un renacer religioso. Joder, me volví a leer la Biblia. O sea, y cada vez que el tío me sacaba porque San Pedro decía, yo le metía un San Juan. ¿Sabes? El tío me gastaba un San Mateo y yo le metía, hostia, un San Lucas. ¿Sabes? A mí ahí era como... Él era Aníbal Lecter y yo a Clarice Sterling, de alguna manera. Sí, era como, ¿no? El silencio de los corderos. Y el tío estuvo a punto de ganar. Era una confrontación intelectual. Fijaros que al salir tienes una exclusiva mundial, es una scoop mundial lo que tienes. Mundial. Salimos de allí, de la cárcel, diciendo, ¡ay, la hostia, lo que tenemos! Y vamos a celebrarlo, claro, porque estamos en Colombia. ¿Hay algún colombiano por aquí? 3, 4. Muy bien. Estaba la cárcel es una cárcel de máxima seguridad que hay en Valledupar. Tierra del vallenato, tal. Digo, pues venga, vámonos de juerga. Oye, fue llegar al hotel, empezar a llamarnos todos. Oye, yo me quedo en el hotel que estoy hecho polvo. Y yo también, y yo también, y yo también. Estamos 4 tipos con varias guerras a nuestras espaldas.
sentados en el hotel diciendo, me ha robado la energía. O sea, no puedo moverme. O sea, fíjate, decir, la maldad puede ser hasta psicosomática. O sea, cuando te encuentras con un ser malvado, ¿no?, de esas características, te das cuenta enseguida y que no es recuperable. Y que siempre intenta quedar por encima tuyo. O sea, que ya es un reto intelectual. Tú has venido a verme hasta esta cárcel porque sabes lo hijo de puta que soy, ¿no? Y voy a intentar jugar contigo. Hasta el punto de que el tipo me preguntó por mis hijos. Digo, joder. Digo, ¿cómo sabes que tengo hijos? No, de pronto, por sus palabras, por sus preguntas, usted es padre. Y yo, joder, qué cabrón. Está aislado aquí, en máxima seguridad, sale 1 hora al día, no tiene contacto con los otros presos porque si no se lo cargan, claro. Y tal, y yo, joder, ya, hostia, me está comiendo la cabeza, me está comiendo la moral. El tío nos trajo unos regalitos, unas Coca-Colas, unos no sé qué, y unos zarcillos, y no sé qué, dejamos todo ahí, porque daba un yuyu aquello, y la Coca-Cola ni bebimos, claro, porque está metido cianuro aquí, y salimos encima, y palmamos, ¿no? Hasta el punto el cabrón, pero imaginaos a un tipo con mono naranja, como en Guantánamo, en Abu Ghraib, con las esposas en las manos, en los pies, capaz de irse, y al irse dice, bueno, me dice, Don John, recuerdos para sus hijos. Madre mía. ¿Cómo os quedáis? Pues como yo. ¡Qué hijo puta! ¡Hijo puta! ¿Esa es la entrevista en la que más miedo has pasado? Sí. La que más miedo he pasado de fallar y la que más miedo... O sea, estaba entrevistando al mal químicamente puro. Y me daba cuenta que yo, periodista, hecho, derecho, que he entrevistado a todo tipo de malvados, este era el rey. Este era el rey. Porque no trataba de justificar lo que había hecho. Sabía lo que había hecho y todavía tiene algunas preguntas que responder y tiene que dar algunas localizaciones, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, quedan 20 niños sin identificar. Bah, la de Dios, pero sí, creo que es la que mejor me preparé y la que más miedo me daba a fallar. No miedo físico de no salir de allí, ¿no?, sino que esas hay más, pero sí a fallar, ¿no? Y con alguien, o sea, tú ahora nos hablas de esta entrevista al mal, ¿no? Y con alguien que se haya arrepentido, ¿algún arrepentido? Sí, bueno, muchos. O sea, arrepentidos sobre todo son aquellos que utilizan lo que ellos llaman durante mucho tiempo la violencia política, digamos, ¿no? He entrevistado a miembros de ETA arrepentidos. Algunos te los crees más o menos. He entrevistado a miembros del IRA arrepentidos. También no arrepentidos, ¿eh? A miembros del IRA arrepentidos. Ellos es complicado, difícil que alguno de estos se denomine a sí mismo arrepentido, ¿no? No sé si habéis estado hablando en este marco, en estas jornadas, sobre también el poder de las palabras, ¿no? Quizás hay algunas palabras que para mí son palabras muro, que, que, que entorpecen más que ayudan en ciertos procesos, por ejemplo, de resolución de conflictos, ¿no? Empezar a hablar de tú te tienes que arrepentir o tienes que condenar, quizás esto sea algo que tiene que venir en una fase posterior. Incluso hay alguien que está arrepentido, pero no quiere decir esa palabra arrepentido, porque esto es una enmienda a la totalidad de toda su vida. Entré en ETA con 18 años, hice esto o lo otro, o no hice nada, pero ya me cayeron pertenencia, posesión, tal, y llevo 20 años en la cárcel. Es decir, el tiempo que los demás han crecido, han hecho sus carreras, han formado una familia o dos, se han separado, tienen un coche, una casa, han cambiado de trabajo 23 veces, ellos han estado comiendo techo. Entonces, para muchos decir arrepentido es complicado. Pero volviendo al hilo, que no me he perdido, pues arrepentidos del IRA, arrepentidos de las FARC, arrepentidos del ELN, arrepentidos en Palestina. ¿Cómo se arrepiente toda esta gente? Pues de diferentes maneras. Algunos, pocos, reconocen el mal que han hecho. Este es
O sea, un debate interesante sería decir, cuando, si alguien es un asesino y se puede ser luego ex-asesino, es un debate interesantísimo. Habrá gente que diga que no, que un asesino lo es siempre. No. Yo creo que no, que se puede ser ex, siempre y cuando cumplas una serie de condiciones, ¿no? Desde luego, o sea, reconocer lo que has hecho, reconocer la maldad de tus actos, tratar de pedir perdón, ¿no? Y yo creo que sí que se puede ser un ex asesino. Y he visto a muchos que yo me los creo. Hay otros que luego que te crees menos. Pero hay muchos que lo hacen, por ejemplo, desde la ironía, su arrepentimiento, desde la ironía o desde darse cuenta de la maldad y además la estupidez de muchas cosas que han hecho, ¿no? Recuerdo haber entrevistado a un tipo de Lira, se llamaba Brendan Hughes, le llamaban The Dark, ¿no? La sombra, el oscuro, porque era un tipo que estuvo siempre en el radar de los servicios de seguridad británicos, pero no le detenían nunca, era un mito. De hecho, joder, me entrevisté en su casa y tenía ahí una estatua que ponía ahí The Best IRA Soldier, ¿no? Al mejor soldado del IRA. Y era un mito, ibas con él por su barrio, le saludaban todos, se tomaba un café, le venían la gente a saludar y tal. Y estaba en su casa entrevistándole y él me estaba hablando del líder entonces ¿cómo se llama? No voy a acordar el nombre ahora. El líder republicano de toda la vida. Chicos, ¿Mm? ¿Quién? De Jerry Adams. Jerry Adams estaba a sus órdenes, el tío te lo cuenta. Esto es algo que sigue Jerry Adams ocultando. Y este te lo contaba. Vamos, este estaba conmigo y yo era el líder de la célula. Entonces estábamos viendo la tele y recuerdo que salen unas imágenes del Parlamento de Stormont, donde los republicanos ahora tienen incluso la mayoría. Y él dice en un momento en la entrevista, y dice, Stormont, ¿cuánta gente he mandado yo ahí a matar y a morir? ¿Cuántas veces he intentado volar eso? Dice, joder, ¿y ahora? Le digo, y fíjate, ¿y ahora qué? Sois la segunda fuerza, estáis a punto de obtener la presidencia de la República, bueno, el liderazgo de la República. Dice, ya, ¿verdad? Dice, ya, pero si hubieras volado esto, dice, ya, pues la historia hubiera sido diferente. Dice, pero ¿no es mejor la historia ahora? Dice, sí, es mucho mejor la historia ahora. Vamos a ganar. ¿Pero vais a ganar por lo que habéis hecho? Pues de eso ya no estoy tan seguro. De eso ya no estoy tan seguro. Lo contaba mucho mejor otro militante del IRA, que también había estado con Jerry Adams en la cárcel, 12 años en la prisión de Long Kesh, varias huelgas de hambre, le faltaba un riñón, se escapó de la prisión, murieron los otros dos ahogados, él logró sobrevivir y el tío contaba, si esto funciona como arrepentimiento, el tío decía, mira, podíamos haber seguido en esto durante otra generación más. Me señalaba la ventana y se veía en la ventana a sus nietos. Y dice, mira, mis hijos han vivido, yo no he visto a mis hijos, yo estaba en la cárcel, o estaba matando, o en la cárcel. Mis hijos no me han visto a mí, pero mis hijos han replicado el conflicto, porque para ellos su padre era un héroe y yo era un tío que me dedicaba a poner bombas. Yo no quiero que mis nietos vivan esto tampoco. Y esto podía ser un juego de suma cero. Es decir, ni nos iba a derrotar el ejército inglés, ni nosotros íbamos a hacer cambiar las decisiones de Westminster. Podíamos seguir otros 30 años, pero íbamos a ser en un eterno empate donde nuevas generaciones van a crecer en el odio. Y ahora mira, volví a decir, Storm, y ahora mira, somos la segunda fuerza. Y en 5 o 10 años, y se ha producido, en 5 o 10 años seremos la primera fuerza, porque tendremos más votos. Y el tío reflexionaba y decía, y si hubiéramos sabido esto, decía en inglés con este acento así, we should know that, decía, we had improved a baby boom instead of a car boom. Es un juego de palabras un poco intraducible, pero en vez de poner coches bomba deberíamos haber tenido más hijos, ¿no? Un baby boom en vez de un car boom. Y lo decía con esa sorna, y yo, ya, pero dice, sí, me falta un riñón, diabetes, no sé qué, me arrepiento de lo que he hecho, de la gente a la que he asesinado,
Entonces a mí me gusta y creo que como estudiantes de periodismo que sois, tener delante a alguien que ha estado en ese otro lado oscuro es un regalo. Poder preguntarle, ¿por qué cojones? ¿Quién te obligó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Había algo de placer? Que los hay en algunos. ¿Era una obligación? ¿Quién coño te impulsó a hacerlo? Porque al final, el que aprieta el gatillo o le da un botón, lo hace de manera voluntaria. O sea, no hay gente obligada. A nadie le ponen una pistola aquí para que a su vez mate. O sea, hay un momento en el que deja de ser un ser ético. O sea, un terrorista de ETA, del IRA, me da igual, suspende su humanidad durante el tiempo en que se dedica a quitar vidas ajenas. Tenerlo delante en ese momento para poder preguntarle, o después, cuando ha reflexionado, me parece que es una labor que como periodistas tenemos que hacer. O sea, yo sigo sin entender los debates sobre lo de Josu Ternera. Joder, ojalá lo hubiera tenido yo, porque lo iba a despedazar, pero con preguntas. Porque lo iba a poner, y no he visto lo de Jordi, pero seguramente lo ha hecho en el espejo de todas sus contradicciones. Hay técnicas para llevarle o hacerle que se sienta más a gusto, más confiado, ¡ta! Y al final le haces el preguntón, ¿no? Pero yo como periodista soy partidario de entrevistar a todo aquel que ha cometido atrocidades, porque al final los periodistas, desde que el periodismo como tal existe, que hará 200 años, somos una especie de notarios, ¿no? de la realidad, de lo que está ocurriendo. Al fin y al cabo, hasta hace 200 años la historia la hacían los militares ganadores, los políticos de esos militares ganadores y los historiadores que venían después y siempre de fuentes terciarias o etcétera. Desde que hay por lo menos periodistas, joder, se puede preguntar en el momento, se puede dejar constancia escrita. No, se puede, o sea, a mí me entusiasma la idea de pensar que ahora mismo un joven serbio en Belgrado que quiera saber qué hizo su abuelito en la guerra se meta en Google y haya una entrevista hecha por Jon Sistiaga a su simpático abuelito que era un pedazo hijo puta paramilitar que andaba masacrando a kosovares. Y esto me da hasta gustillo. Es decir, para eso estamos, para que sepamos cada uno quién era o qué hizo. Algo que todavía en el País Vasco, no sé si era la siguiente pregunta, ves que me enrollo mucho, ¿no? Si quieres, córtame. No, Que adelante. todavía en el País Vasco queda por hacer. O sea, hay mucha gente que todavía tiene que rendir cuentas y hay mucha gente que se ha ido de rositas, ¿no? Y que desafortunadamente, como hay todavía pues, varios asesinatos o cientos de asesinatos sin resolver, pues hay todavía mucha gente en Euskadi y en Navarra que tendrá ahora entre 60 y 75 años que nunca van a pagar por lo que hicieron y nunca van a decir y nunca van a ayudar a resolver el dolor de esas víctimas que necesitan una respuesta. Y están por aquí. Y recogerán a sus nietos en el colegio, irán a Noeta a ver el partido, se darán una vuelta por la parte vieja de Donostia a tomar un pote. Están entre nosotros. Sí que me gustaría abrir también el espacio para que podáis preguntar lo que queráis. Tenéis la oportunidad aquí. Yo tengo más preguntas, pero no sé si alguien... adelante. Lo de todo, muchas gracias por lo que has contado, Jon. Yo sí te quería preguntar a raíz de uno de tus últimos trabajos, la entrevista al líder de Proud Boys, que creo que subiste a Instagram un pequeño fragmento de la entrevista. No me he visto la entrevista completa. A mí lo que me llamó la atención de esa entrevista es que tenemos a un tipo bastante correcto. O sea, un señor que te responde con ciertos argumentos y en ciertos momentos parece como que hasta puede llegar a tener razón en algunas de sus ideas. Entonces yo te quería preguntar de qué manera, cómo consigues no blanquear a ese tipo, no convertirte en cómplice y propagar un poco las ideas y lo que él quiere al final, que es publicidad y propaganda, claro. Vale. Yo creo que debíamos desterrar de todas formas esto de blanquear a alguien o oscurecer a alguien, ¿no?
Creo que si tienes la suerte como periodista de que por las razones que sea esa persona mala, ¿no? Se te pone delante de tu cámara o de tu micrófono, tienes la obligación de preguntarle. Luego ya está la habilidad del periodista, y esto es consejo de abuelo cebolleto periodista, hay que sacar las contradicciones, no hay que hacer las preguntas obvias, o hay que dejarle hablar para luego ir al final a decirle, hostias, es que esto no es así, o esto no crees que. En la contradicción está la síntesis. Ahí es donde los periodistas tenéis que ser listos para hacer las preguntas adecuadas. Incluso aunque parezca que al principio le estás dorando la píldora, eso es solo dar confianza a alguien. Y en el caso de este señor, Enrique Tarrío, hay varios elementos que si lo ves ahora dices, hostias, el Sistiaga lo hizo muy bien. Perdonad. Porque al final le propuse que en la entrevista, Enrique Tarrío es el líder de los Proud Boys. Los Proud Boys es una de las agrupaciones paramilitares más conocidas en Norteamérica, los chicos orgullosos, no aceptan tías. Bueno, y acaba de ser condenado a 20 años de cárcel en Estados Unidos por liderar el asalto al Capitolio. ¿Vale? Yo le hago la entrevista un mes antes. Y le hago la entrevista, le cito en el Capitolio. El olfato periodístico tiene que estar siempre ahí. O sea, tenéis que estar atentos de dónde. O sea, ahora yo me imagino que el tío estaba como además mirando, o sea, entradas y la hostia, por dónde asaltamos esto, el punto débil. Bueno, pero le cito ahí porque el tío ya se cree que yo le estoy dando una legitimidad como interlocutor político. El tío se me crece. Podía haberle citado en un pub irlandés, pero le cito ahí. Sitio magnífico, el Capitolio detrás, tal. Bueno, una entrevista, yo creo que fue una entrevista bastante tensa, si la ves, porque el tío no se quita la gorra ni las gafas y no para de fumar. Esto ya te está dando una idea del personaje. No venía ni a blanquearse ni a venderse, venía a mostrarse como lo que era, un hombre blanco heterosexual que hace lo que quiere, ¿no? Trumpista. Entonces, la entrevista, yo le voy haciendo la entrevista, en la entrevista incluso le desgrano, oye, es decir, el logo de los Proud Boys, el merchandising, ¿lo sigues vendiendo tú? Sí, vale. Esa es una pregunta que quedas ahí, la dejas ahí. Pero luego vuelves a esa pregunta, porque el tío va vestido con la camiseta que él vende. O sea, además de ser líder de los Proud Boys, es tu medio de vida. Bueno, sí, es my business, vendo por internet y tal. Ya le estás retratando al tío, ¿no? Que el tío vive de las camisetas que vende para su propia organización y las tazas, las gorras y la leche, ¿no? Y al final el tío, hay un momento al final de la entrevista que el tío le pregunto, o sea, el tío es de origen cubano, y le digo, Enrique, yo era Spanish fluent, hablas bien en español, pero quieres hacer la entrevista en inglés. Me dice, sí. Le digo, ¿por qué? Y ya cambio al español. Y dice el tipo, bueno, porque estamos hablando de política y prefiero de política hablar en inglés que digo, ¿estamos hablando de política? Me acabas de decir que para entrar en los Proud Boys entre 5 te tienen que dar una paliza mientras estás comiendo unos cornflakes, que la tercera regla de la entrada es que, perdón, no te puedes masturbar en un mes. O sea, ¿esto es hablar de política? Dice, bueno, yo creo que sí. Dice, al tío ya las has definido. Ya no necesitas. Y luego hay más fuera, siempre fuera el antes y el después de las entrevistas son muy elocuentes, que luego las puedes contar aquí, pero no las puedes contar en televisión porque no. Pero el tío ya está definido. Y el tío se largó de ahí a quemar una pancarta del Black Lives Matter, por el que le metieron en la cárcel, y luego al final condenado por el asalto al Capitolio. Bien elegido, John. Ese era el tío que tenías que entrevistar en aquel documental. ¿Por qué? Porque se veía. Entonces tienes que aprovechar ese momento donde él cree que va a ser parte de una historia, que él se cree la épica que ha generado a su alrededor o que le generan a su alrededor, se cree un tótem de una revolución civil para que el tío acepte hacer una entrevista en el lugar que luego
va a marcar el resto de su vida. 20 años en la cárcel. Por capullo. Seguimos. ¿Alguna pregunta más? Muchas preguntas más. Adelante. Vale, muchas gracias por lo que estás explicando, John. Claro, yo en ese caso pensaba, fuiste tú a hablar con el de los Proud Boys, imagínate que va un periodista de Fox News súper, bueno, que para él este es de los good boys, no los bad boys, ¿no? Entonces, claro, o sea, estamos hablando de efectivamente terroristas o personas que es muy evidente que son el mal, pero hay personas donde puede ser más ambiguo porque viene el periodista, o sea, que no está definido como ya sabemos que es un asesino o lo que fuera, ¿no? Y es el periodista el que decide o va con la idea de este lo voy a retratar como el mal o el bien. Entonces, ese modo de exponerlo o de hacerle, ¿no?, eso de te sientes cómodo y te hago de una manera, al final es el periodista o la periodista quien va a decidir lo que estás mostrando, ¿no? Entonces, claro, es que yo siempre veo ahí, ¿no?, cuando dices, bueno, le he entrevistado a esta persona y efectivamente para ti esa persona es el mal, pero para otro periodista que se considera buen periodista, claro, podemos hablar de, ¿no?, y es un tipo que ha estudiado en Columbia o lo que fuera, y dice, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es mostrar este tipo de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega con eso? Bueno, no todo el mundo puede decidir dónde quiere trabajar, obviamente. ¿No? Yo me he largado de sitios donde no estaba de acuerdo con la línea editorial. Pero no siempre se puede hacer. Porque al final tienes que pagar facturas y tienes que tener una nómina. No es tanto a veces el periodista, aunque últimamente pasa más, porque los periodistas se han convertido, hay mucho periodista militante que se cree que porque tenga 10.000 seguidores sea un dios de la comunicación. Pero son más los editores, los que marcan la línea editorial, los que luego van a hacer que esa entrevista crezca por un lado o por el otro. Pero tu obligación como periodista es tener unos estándares éticos para cualquiera de estos. Es decir, no es lo mismo entrevistar ahora mismo a un político, cualquier parlamentario, por mucho que te guste un lado o el otro, que entrevistar a un líder de una organización que se llama Proud Boys, ¿no?, y que aparece en todas las manifestaciones con sus fusiles y con cascos. Bueno, ¿no? Entonces, tus preguntas tienen que buscar siempre esas contradicciones, aunque luego te jode mucho cómo haya salido al final la entrevista. Pero tú tienes un tío que se denomina Proud Boys, que solo acepta tíos, como es este caso. Tu deber es hacerle las preguntas adecuadas. Ahora, si estás en Fox News, probablemente las preguntas más complicadas no te las van a sacar. Pero tú se las tienes que hacer. Tienes a un tipo delante que no es un tipo plano, ¿no? Entonces, creo que todo periodista está obligado a hacer las preguntas adecuadas siempre a personajes que están en el límite. Y como estamos en este entorno de hablar del mal o hablar del terror, hay unas preguntas que yo me hice desde muy joven. Y sobre todo me ocurrió cubriendo las intifadas palestinas de los años, de los primeros 2000, la segunda intifada. Vi que había muchos periodistas, compañeros míos, que cubríamos aquello y que tenían cierta simpatía por la causa palestina. También os digo que cualquiera que vaya por allí y entre en Gaza o vaya a determinados lugares de Cisjordania, es difícil que no la tenga, ¿vale? Pero ya iban o íbamos con cierta simpatía por uno de los lados, que en ese momento, aunque estaba siendo masacrado también, pero había decidido una política de atentados salvajes contra objetivos civiles en Israel. Hombres bomba. Entonces me empecé a hacer una serie de preguntas y decidí que mi vida periodística tenía que hacerse siempre esas preguntas, ¿no? ¿Aquí quién mata? ¿A quién? ¿Aquí quién secuestra? ¿A quién? ¿Aquí quién tortura? ¿A quién? El que tortura es un torturador, el que mata es un asesino, el que secuestra es un secuestrador. Y siempre, además, hay una víctima ahí detrás, ¿no? Entonces, si asumes como propia una causa, ya seas de Fox News con los de Proud Boys, o seas del medio que sea, con
la causa palestina, con la causa israelí, también te darás cuenta al final de que estás asumiendo los cadáveres en el armario que toda causa que decide utilizar la violencia está escondiendo. Por mucho que te caigan bien unos o otros. Al final, cuando tienes que defender eso, tienes que defender también que era necesario matar, que era necesario poner bombas, ¿no? Es decir, recuerdo haber entrevistado al jeque Yassim. El jeque Yassim era un señor muy mayor, que líder espiritual de Hamas. Los más mayores igual le recordaban. Un señor siempre iba vestido de blanco, con una barba enorme. Hablaba como el peluquero Yonguera. ¡Te hablaba, che! Iba en silla de ruedas. Y conseguí una entrevista con él, complicadísima, porque es como en las películas, te tapan los ojos, te dan una vuelta por no sé dónde, tal, te cambian de coche, te vuelven a tapar los ojos, te dan otra vuelta por no sé dónde, tú no sabes al final si te van a secuestrar a ti o qué, hasta al final, ¡pa!, llegar a la casa del tío con todos sus nietos por allí, bisnietos, había la hostia de gente, un ruido infernal. Me acuerdo que mi compañero Dieguito estaba súper nervioso para la hora de poner el micrófono porque era un tío, hostia, mandaba hombres bomba y estaba, joder, qué miedo, y saldremos vivos de aquí. Y el tío en la entrevista, pues, volvemos a las preguntas que hay que hacer, joder. Usted está mandando hombres bomba contra objetivos civiles. El último ha sido, recuerdo el nombre, la pizzería Esbarro, donde han muerto 7 u 8 personas, 7 de ellos adolescentes. Y dice, sí. Digo, pero en una pizzería solo puedes matar niños o adolescentes. Dice, correcto. Pero ¿por qué matar? ¿Por qué mandar a un hombre? ¿Por qué mandar a un chaval joven palestino a morir, a inmolarse y matar jóvenes? Y su respuesta fue, porque esos jóvenes crecerán, irán al ejército y luego dispararán a mi gente. Entonces digo, coño, esto es una suerte de atentado preventivo, por si acaso. Dice, sí, pero no tenemos más armas porque ellos tienen aviones y tanques y nosotros solo tenemos a nuestros jóvenes. Digo, pero nuestros jóvenes, y luego estabas dando $10.000 a la familia del que se inmola. Joder, al final estás mandando a lo más básico de tu sociedad, mucha gente con discapacidades psíquicas, etcétera, o gente pobre de solemnidad, que ante un futuro que no existía, porque, vuelvo a decir, Palestina es un gigantesco gueto, una cárcel gigante, la mayor cárcel gigante del mundo a cielo abierto, pues aceptaban quitarse de en medio, matando a otros, pues a cambio de $10.000 para la familia, al final, ¿no? Contradicciones. Buscar siempre las contradicciones en todo aquel que se te ponga delante y tengas la oportunidad de pedirle, por favor, hazme entender por qué haces esto, por qué estás haciendo esto o por qué has hecho esto, ¿no? Tremendo. Preguntas. Como habías mencionado acerca de investigación de las causas subyacentes, ¿Perdona? la investigación acerca de las causas subyacentes, Sí. te quería preguntar cómo sientes que se reciben los reportajes acerca de las causas subyacentes. Si se reciben de la misma manera que los reportajes de las consecuencias, porque a veces reportar las verdaderas causas subyacentes puede ser un poco incómodo, ¿no? Ya. Para ciertas personas porque uno se concentra mucho en las consecuencias directas que se están viviendo en el momento. Entonces, si sientes que se reciben de la misma manera o si se les pone la misma atención. Hombre, es que en las causas subyacentes están siempre las explicaciones, ¿no? Es decir, hay que distinguir entre lo que es breaking news, vete corriendo que ha habido un atentado en Jerusalén, de hacer un documental un poco más largo, más explicativo, que puede ser un poco más coñazo. Y desde luego en las televisiones comerciales ahora eso ni lo ves. Te tienes que ir a plataformas donde te puedas refugiar para poder hacer una serie de 3 capítulos de 52 minutos explicando, no sé, el conflicto palestino-israelí, por ejemplo, ¿no? Pero
Pero esas causas subyacentes hay que tratar siempre de explicarlas, siempre que tengas tiempo. En 45 segundos en el informativo no tienes, en un directo rápido tampoco tienes, pero sí que hay que rascar. Y si no, tratas de buscar la fórmula para colársela a tus jefes, las causas subyacentes también, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo te pongo? Mira. Te pongo dos ejemplos. Los dos, por ejemplo, de Palestina. Por ejemplo. Es decir, durante la Intifada, o sea, las imágenes eran espectaculares de los dos lados. Y nos la jugábamos para pasar de un lado al otro, con el casco, sacabas el micrófono, cruzabas la línea, te caían las piedras de uno, los pepinazos de los otros. Bueno, y recuerdo que en un momento yo me fui a una barricada con un tipo al que había conocido que llevaba una camiseta del Che Guevara. El tío decía que era del Frente Popular de Liberación Palestina, parecía como la vida de Brian. Y el tío tenía un discurso muy ideológico sobre la causa palestina. El imperialismo, tal, el Che Guevara, no sé qué. Y entonces, joder, digo, venga, me fui con él a la barricada, empezaron a disparar, botes de humo, pelotas de goma, no sé qué, balas. Y el tío, me quedé debajo de él grabándole y el tío fue a tirar un cóctel molotov y en el momento que tiró el cóctel molotov, ¡buah!, tiró así, el tío grita, Allahu Akbar. Ahí están las causas subyacentes. Ahí están lo que puedes colar a tus jefes. Es decir, el tío, hostia, un tipo de izquierda, supuestamente ateo, ¿no?, laico, con el Che Guevara, se encomienda a Dios en el momento que va a tirar a Alá, en el momento que va a tirar su cóctel molotov porque le pueden pegar un balazo en la cabeza. Dije, ¿por qué Alá? Dice, joder, pues si acaso me matan. Digo, ¿por qué no al Che? No sé, a Castro, no sé, a Lenin, algo, ¿no? Eso explica muchas cosas, cositas así, ¿no? Luego antes habíamos hablado un poco de cuando te encuentras en escenas, eso no es lo que me has preguntado, pero sí también tiene que ver. Hay una gran tendencia entre muchos periodistas, ahora sobre todo, pero antes también, a satisfacer las necesidades compulsivas de sus jefes de tener buen material, o carnaza, o morbo, o imagen espectacular, algo con lo que abrir, ¿no? Es una exigencia que se te pone cuando te mandan a hacer cualquier cosa. ¿Cuál es el titular? Aunque sea una entrevista aquí, ¿no? Busca el titular bueno. Esos no son causas subyacentes, es un buen titular o una imagen de apertura. Entonces yo siempre he tenido muchas peleas, es decir, no sé si tenemos aquí a Pilar, que le ha estado también en los mismos sitios, con muchos compañeros por la necesidad que tenían imperiosa de tener un buen material para enseñar, para abrir, aunque este no correspondiera con la realidad real. Por ejemplo, encontrarte 4 cadáveres de militantes palestinos en una casa donde tú entras y la escena que yo me encuentro, efectivamente, aparte de un montón de balas en el suelo y 4 tipos despanzurrados, pues es que alguien, un buen samaritano, un vecino, alguien los ha cubierto con una alfombra. Esta es la escena que yo me encuentro y esta es la escena que grabamos nosotros. Es decir, yo como periodista ya estoy ahí para comerme el olor, la sangre, los piojos, las diarreas, ya está, yo ya estoy ahí para contarlo. Joder, están muertos, necesitas verlo a la hora del telediario, es decir, a la hora de la comida, de la cena, te lo tengo que mostrar. Con que saques un pie, una imagen que está bien, un pie, decir, este tío está muerto, claro que está muerto, y además estoy yo ahí para decir que está muerto. Bueno, pues estando grabando eso, viene un tío de la televisión francesa, lo revienta y lo abre todo. Aquello era imposible de sacar, y el tío lo graba así, Yo estoy en una bronca con él, y digo, ¿esto para qué? ¿Dónde lo vas a poner? ¿En alguna página gore que yo desconozca de internet? Porque esto es inemitible. Aparte que acabas de cambiar, como dirían los del CSI, acabas de cambiar la escena. La estás haciendo más provocadora, ¿no? Manipulando. Estás manipulando, ¿no? Pues de estas
suelen pasar. Entonces tenéis que elegir el sitio en el que os queréis quedar en este tipo de ocasiones, ¿no? Si queréis estar en el sitio de la manipulación, que no se nota, o que no pasa nada, o que satisfaces a tus jefes, o en el sitio de la honestidad. Yo me pasé 55 días en Afganistán, en la primera guerra contra los talibanes, en el Valle del Panjshir. Hostia, pues ocurrían pocas cosas. Había que buscarse la vida con Ramón Lobo, Gervasio Sánchez, estábamos todos allí. Pues nada más entrar, en el día 3, y en medio de ese aburrimiento y esas ganas que tenía todo el mundo de mandar enseguida su primera crónica, de firmar desde Afganistán, estoy en el Valle del Panjshir, estoy aquí, los talibanes están al otro lado, la línea del frente está ahí, y no sé qué, pero no ocurría nada. Era todo piedras. Entonces la gente, a uno del Financial Times se le ocurrió decir a uno de los tayikos que estaban con nosotros, de la gente del general Massoud: a ver, ¿qué puntería tienes tú? Buena, a ver, aquella piedra. Y empieza papá, y estos, como están todos locos, pues se pusieron a disparar todos. Todo el que tenía un Kalashnikov empezó a disparar la misma piedra. Además, los jodidos de los afganos posan, o sea, que disparan y te están mirando, te están mirando a la cámara. Entonces todo el mundo se puso a grabar aquello. Y yo recuerdo distanciarme y decir, ¿qué hostias es esto? Y grabé la escena completa. Entonces la escena completa no gustaba a mis colegas, porque mis colegas estaban vendiendo un combate con los talibanes, guerra, conflicto, se abrieron todos los informativos, incluidos algunos españoles, portadas. Pero lo que tú veías en el wide angle, ¿no?, en el gran angular, es que había una puta piedra a la que estaban disparando 5 tíos con los gorros de tayikos y un montón de cámaras detrás. Manipulación. Grosera. Bueno. ¿Crees que puede haber manipulación? Entonces tenéis que elegir siempre dónde estáis. ¿Grabando esos, grabando el circo o fuera del circo? ¿Crees que puede haber manipulación también? Manipulación, o quizá cómo se trabaja con las distintas narrativas, porque antes nos has contado, bueno, reportero, pero luego también documental, pero ahora ficción. ¿Cómo vas fluyendo? Bueno, en la ficción, la ficción, que es la última incursión que he hecho, os recomiendo una novela que se llama Purgatorio. Bien, Purgatorio es una historia sobre el posconflicto vasco, escrita un poco basada en toda mi experiencia como tío que soy de Euskadi, que nació el mismo año que se crea ETA, en el mismo lugar donde ETA comete su primer atentado y cuya vida ha sido atravesada durante toda su adolescencia y gran parte de su vida profesional por el terrorismo de ETA. Pero es una novela de posconflicto, es una novela que intenta hablar del País Vasco actual, como decía antes, de los que se han ido de rositas, de los que no han pagado, de los que no cuentan todo lo que saben, de los que no habiendo amortizado su vida en la clandestinidad o su afinidad a una cierta ideología, no han dado el paso ético de decir, vaya mierda fue todo, ¿no? Va un poco de eso. Entonces, la novela, la ficción, me ha permitido escribir de muchas cosas que como periodista me estaban vedadas. ¿Por ejemplo? Pues mira, porque hay nuestra vida al final, algunos de los que estamos aquí, el maestro Florencio que está allí, etcétera, que lleva toda la vida aquí, al final tienes muchos off the records, tienes mucha cosa que te cuentas, sí, pero esto no lo cuentes, esto yo no te lo he dicho, o esto no sé qué, cosas que se te van acumulando, frases que tienes clavadas a fuego que te dijo alguien que no puedes decir en ese momento porque le buscas la ruina o porque es una fuente muy buena y no quieres que se descubra. Y la ficción, cambiando nombres, personajes, te permite contar todo lo que he ido acumulando en un montón de libretas negras a lo largo de los últimos 20 años. Por tanto, este pedazo novela, que es Purgatorio, tiene mucho de ficción, pero tiene mucho de real. Es un juego que para la gente, además, me he dado cuenta cuando la presentas por ahí, cuando la presento en el País Vasco o aquí en Navarra, hay mucha gente que dice, este personaje se parece sospechosamente a, este podría ser no sé quién, esto le pasó a,
hostia, yo me acuerdo de esta historia. Quizás en el resto del Estado les suene un poco más lejos, pero aquí, que al final, como solemos decir, nos conocemos todos, ¿no? Hay muchas historias que suenan, pero que al final las puedes contar. Coño, esto pasó, esto era así, ¿no? Y la ficción te hace libre, te permite volar, ¿no? Te permite contar cosas que, hostias, llevaba tiempo, que a todos nos han dicho historias que luego las escribes y digo, bueno, esto la coge alguien de Netflix y lo flipa. Te permite posicionarte también, al final. Pero ¿cuál es la posición? O sea, a partir de ¿está mal matar? Pues claro que está mal. A partir de ahí, pues, hablamos de posición. O sea, los estándares éticos tienen que ser básicos. Como os contaba antes, cuando yo me largué por primera vez a un lugar, o sea, ya había estado en conflicto, pero había estado en las guerras de los Balcanes, etcétera, y era otro tipo de tal. Pero cuando llegué a este conflicto, esta intifada que te planteas, ojo con lo que estás contando, Jon, y cómo lo estás contando, ¿no? O sea, aprendí varias cosas, o sea, que un poco las ideas previas que puedas tener tú sobre algo que vas a cubrir, las tienes que dejar en el avión que te lleva al sitio, ¿no? Porque luego las cosas son mucho más grises, tienen muchísimos más matices de lo que has leído en la prensa o en la Wikipedia o has visto en las televisiones, ¿no? Tienes que ir allí y desproverte de todos los apriorismos que puedas tener y darte cuenta además que cuando viajas a esos sitios normalmente tienes un billete de vuelta, a no ser que te toque a ti el quedarte para siempre allí, ¿no? Pero tienes un billete de vuelta. Por tanto, yo siempre admiro y digo y saco a colación a los periodistas locales, que son nuestros ojos y nuestros oídos, que son la gente que controla el idioma, que te hace de traductor, o que te dice por ahí no, o vete por allí, o que te cuenta quiénes son estas personas, o que te dicen ten cuidado con este que dice esto pero otro, y ellos luego se quedan allí, porque al final luego tú te vuelves, ¿no? Y estos son... Es verdad que cuando estás en una de estas son los periodistas lo que los anglosajones llaman involved in the conflict, ¿no? Porque hostia, viven allí. Y depende del apellido que tengas o el color que tengas, pues te sitúan en un lado o en otro, ¿no? Allí sí que es difícil hacer periodismo en estos lugares, ¿no? Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Para que esté más cerca el micrófono. Tenemos... Hola Jon, quería darte las gracias porque tienes un humor envidiable y porque voy a cambiar un pelín el tercio de la conversación a raíz de bueno, un fragmento, una cosa que ha escrito, si no recuerdo mal, en el último número de 5W, un periodista en una editorial, y leo un párrafo es muy sencillo, ¿no? Que dice: no es normal la tendencia de los periodistas a estar contentos con las historias que cuentan, vanagloriándose de ellas. No es normal que casi ninguno admita que se siente mal por contar lo que cuenta. No es normal que impere la narrativa de que pase lo que pase en esta profesión, las mentes y los cuerpos pueden con todo, porque es mejor quien narra lo tremendo. No es normal que no se admita estar quebrado parar un tiempo si es necesario, porque somos personas. Entonces, me parece, y insisto, ¿no? Lo de envidiable tu humor, y supongo que la experiencia y la edad da bueno, una manera y una presencia de estar y de contar las cosas, pero yo soy periodista, aunque ahora mismo estoy haciendo la tesis, espero superar los 4 años de doctorado y no irme por ahí a lo mejor a los dos. Pero mi pregunta es, ¿cómo no romantizar esta profesión? Bueno, yo no la romantizo, ¿eh? ¿Quién ha escrito el editorial? Ahora que el nombre... Es que me he cogido el fragmento, es un periodista... Bueno, no pasa nada, es de 5W, ¿no? Estos son una gente magnífica, los de 5W. Bueno, yo no romantizo la profesión, pero tampoco puedo venir delante de 200 alumnos de periodistas a decirles: vais a estar jodidos, no vais a encontrar trabajo, os van a dar por todos los lados, o sea, abandonar, por favor. No puedo decir eso. Tampoco la quiero romantizar, es decir, las preguntas han ido por donde han ido, pero vamos, ¿estrés postraumático? Cada vez que vuelves de un sitio esto, ¿sabes? Y que te crees que las canas son gratis, o las arrugas. Es decir, el síndrome del superviviente, se me ha muerto un compañero en las manos, en los brazos.
Pues claro que lo tienes. Y el tiempo, mi forma de ser, ayuda a superar todo este tipo de cosas. Pero vamos, si me preguntas si he tenido alguna vez miedo, pues te doy un titular. Yo en las guerras me cago de miedo. Por eso estoy vivo. O sea, yo es una profesión que me gusta y que me encanta, pero también, es decir, la romantizo lo justo. Sí, acabo de decir que hay compañeros que se ponen y que piden a otra gente que dispare. Bueno, y esto no es nuevo, porque ya había una generación anterior que también lo hacía y además pagaba por ello, ¿no? Pero también digo que tiene cosas buenas, ¿no? Que tienes que currártelas y tienes que arriesgarte, ¿no? Es decir, ¿hay una parte de suerte en todo esto? También me gusta pensar que tengo una cierta flor en el culo. Pero para eso necesitas irte a los lugares, chapurrear un poco de inglés, saber dónde te estás metiendo. O sea, mi primer conflicto fue el genocidio de Ruanda, coño. Pero ¿y por qué fui yo? Porque el que tenía que ir dijo, hostia, Ruanda. El segundo jefe internacional dijo que tenía médico. Y yo dije, pues yo, venga, Kigali, pero tú sí, joder, Tutsis, Hutus, la hostia, había leído. Pues ya está, luego llegas allí y dices, hostia, vaya mierda, macho. O sea, 900.000 muertos a machetazos. O sea, sí, cuando cierras los ojos en tu habitación, en tu habitación o en tu camping, rodeado de mosquitos y tal, pues te vienen a la mente todas esas cosas que has visto. Pero, a ver, y esta era la última pregunta. Penúltima, Bueno, vamos a decir. pero te viene, o sea, vamos a ver cómo lo digo. El autor de este editorial podía decir también que para trabajar en estos lugares, para que no te sientas destrozado anímicamente cada vez que vuelvas, para creer que es posible que puedes regresar a sitios de estos, tienes que asumir algo así como una especie de preocupación indiferente por lo que estás viendo. No sé si es la expresión, pero nada diferente a lo que un voluntario de una ONG de emergencias va a vivir, ¿no? O el bombero que haya entrado en la discoteca Teatre de Murcia hace 2 días. O sea, estás asistiendo a una tragedia que te destroza por dentro, pero no te puedes llevar a casa a cada niño que te pide $1. O cada adolescente que dirías, hostias, le voy a ayudar. O esa abuelita que te recuerda a tu propia abuela. Tienes que tener preocupación porque si no, no eres capaz de transmitir todo lo que estás viendo. Desde el humor. Os voy a decir también, o sea, yo cuando empiezo a trabajar como periodista, como reportero, yo me encuentro con toda una generación que había antes. No voy a decir nombres, pero los que me precedían. Todos hombres, salvo alguna escasa excepción. Todos llamados o miembros de lo que autodenominaban la tribu. Yo nunca me sentí parte de esa tribu, que quedaban en el Fort Roses de Saigón o luego nos vemos en el Al-Rashid de Bagdad, ¿sabes? Nunca me sentí parte de esa tribu porque sentía que lo que hacía no me gustaba. No me gustaba ir a cubrir conflictos, ir a ver gente muerta. Me destrozaba por dentro. Aunque era capaz y lo asumía que era el único en ese momento en mi redacción de informativos que podía hacer ese trabajo por las características que tengo, por mantener el control, por no ponerme nervioso, por saber de lo que estoy hablando, por tener una cierta centralidad, por las razones que sea. Pero claro que te afecta. Pero tienes que hacer un directo luego por la noche y luego al día siguiente otro. No te puedes quedar en la cama. O te puedes quedar, pero sabes que no vas a volver más. Hay mucha gente, conoceremos gente que ha cubierto un conflicto. O sea, el conflicto de Irak, en Bagdad, o sea, dejó un montón de compañeros maravillosos como periodistas que dijeron, yo no vuelvo a una de estas. Yo no vuelvo. Compañeros, o sea, tanto periodistas como camarógrafos, etc. Yo no vuelvo. ¿Yo podía volver? Sí. ¿Me hace eso especial? No. ¿Me hace ser especialmente preparado para volver a estos sitios? Sí. ¿Que el humor es una forma también de
de desenganchar y de poder contar las cosas, que a veces se pueda confundir con romantizar esto, es una forma de contar las cosas sin generar esta sensación de pesadez. Me podía poner aquí intensísimo, ¿eh? Yo he visto cosas que no creeríais, ¿sabes? Pero prefiero utilizar esta otra técnica, ¿no? Sobre todo para captar la atención de los de atrás y que no se duerman. Captando la atención de los de atrás, una última pregunta. Uy, qué de ellas, madre que mía. son muchas, pero una. Tú eliges, yo no. Bueno, yo quería preguntar, regresando un poco a las entrevistas a estos personajes que son controversiales y que han hecho cosas malas. Los malos. Los malos. Yo quería saber, cuando entrevistas a estas personas, obviamente la conversación puede escalar porque les confrontas. Entonces, ¿cuál es una técnica que tú aplicas para no perder al entrevistado y para que te cuente el porqué y la historia completa? Vale. Pues diferentes técnicas. Porque, como decía, primero tienes que saber por qué acepta la entrevista, ¿no? Y hay algo, mira, que es complicado de contar, porque antes he dicho que no se puede tener empatía, pero sí se puede tener una cercanía con un malo al que estás entrevistando, porque es que incluso, o sea, hay malos que son seductores. La famosa frase de que hijo puta más simpático es una frase muy real, porque hay gente que es capaz hasta de seducirte. No tienes que perder el centro, ¿no? Pero hay veces que tienes que sobreactuar con un malo, reírle una gracia. ¿Eso significa que te irías con el de copas a jugar al mus a la cafetería? No. Pero en ese momento le tienes que hacer una sonrisa, porque tú lo que quieres es salir de allí y decir, ya te tengo, hijo de puta, ¿no? Ahora, si quieres, esta entrevista luego la puedes editar de una manera en que si sacas la sonrisa del periodista parece que estás ahí confraternizando con él. Pero las técnicas tienen que basarse en función de ¿y este tío o esta tía qué es lo que me quiere contar o qué es lo que quiero conseguir? ¿No? ¿Me tengo que poner trascendente? ¿Me tengo que poner serio? ¿Tengo que reírle las gracias? ¿Le doy la mano? A Garavito no le di ni la mano. No le dio la mano nadie. Le dije, nadie da la mano a este tío. Y nadie confronta visualmente, no hay contacto visual con él. El tío intentó dar la mano a todos y todos, el realizador, el cámara y el sonidista, todos. Esta era la orden. No tocarle. Solo hablaba yo con él. Y así me quedé. ¿No? Pero bueno, son tácticas que tienes que improvisar. Eso te lo da también un poco pues, el recorrido profesional, ¿no? Pues la primera vez dirás, joder, me ha toreado, me ha vapuleado, ha hecho conmigo lo que quería, no le he sacado ni una frase buena, pero luego vas aprendiendo un poco esas técnicas, ¿no? Creo que los más fáciles de entrevistar al final son aquellos narcisistas que creen que lo que han hecho era lo correcto, que además se regodean o que se sienten además dueños de un destino superior, ¿no? Y estos son los más fáciles porque son los que más se creen su propio personaje y los que más información al final te acaban aportando. Solo con dorarles un poco la píldora, ¿no? Ponerles carita y tal. Pero recordar que al final hay que salir de allí vivo, y con la entrevista, ¿no? Bueno, Jon, muchas gracias por tu sinceridad y tu cercanía. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por vuestra atención. Así que damos por clausurada la sesión. Muchas gracias. Voy a hacer una foto.